Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a presentar otro video acerca de lo que son los homogeneizadores, los trituradores, los extractores o lo que se conoce como mezcladores, que son la licuadora, el extractor, el NutriBullet y algunos aparatos de ese tipo, ¿sí? Entonces, con esto vamos a empezar diciendo que todo esto tiene que ver con simuladores, ¿sí? Simuladores que de alguna manera están presentes, por ejemplo, en la licuadora. En la licuadora se pueden hacer mezclados de diferentes sustancias, desde muy ligeras hasta medianamente pesadas. El objetivo es que si son muy duras las piezas o partículas, se tendrá que adicionar un poco de filo a las cuchillas o al impulsor. Esto también tiene que ver con tanques de mezclado semi-industriales o industriales. Acuérdense que las pinturas también se mezclan, los plásticos también se mezclan, se utilizan lavadoras gigantes para lavar la ropa y entonces todo esto tiene que ver con mezclado, ¿sí? Para cumplir una función. Entonces, en general se conocen como homogeneizadores. Cuando ustedes han visto cómo en una tienda de pinturas mezclan diferentes colores, después que fijan las cantidades, se mete el recipiente en un agitador o un mezclador, y ese es un homogeneizador que hace que la pintura quede perfectamente mezclada para que no presente ninguna diferencias, y esa es la idea de hacer unas buenas pinturas. Entonces, por ahí queremos presentar algo de esto relacionado con el diseño, con la simulación, con la cantidad de materiales, con la cantidad de energía, que tiene también mucha importancia desde el punto de vista económico. Vean ustedes, este es un tipo de extractor que prácticamente al rebanar las piezas de zanahoria, las exprime. Eso quiere decir que el impulsor o las cuchillas de este extractor tienen que tener cierto filo para que puedan cortar, y con la velocidad del motor pues fácilmente las exprime o le saca el jugo para que pudiera entonces recogerse en algún dispositivo. Y esta es una forma de hacer un jugo de zanahoria que puede tener diferentes aplicaciones. Puede ser a nivel casero o puede ser a nivel industrial. De todos modos, hay que saber diseñar, hay que saber hacer los cálculos para que pudiéramos llegar a obtener un prototipo. Esta es la idea de que con un poco de conocimientos, con un poco de habilidad, se pueden hacer estos cálculos y se pueden llegar a diseñar dispositivos. Vean ustedes, este es el tipo de licuadora común que se utiliza en muchas casas también para hacer licuados, para hacer mezclados. Muchos lo utilizan también para hacer salsas o para hacer otro tipo de arreglos, por ejemplo puré, ¿sí? Entonces, por ahí está la idea. ¿Cómo diseñar estos aparatos? Aquí se puede ver ya alguna forma de cómo se pueden diseñar. Ustedes están viendo que están girando o está girando el fluido. Quiere decir que ahí ya se está presentando el movimiento de un impulsor, el movimiento de unas aspas, que en el mejor de los casos tiene un diámetro y tiene un tipo de material y tiene filo para que pudiera cortar algunas cosas ligeras. Entonces, eso se puede tomar en cuenta en el diseño: la velocidad, el diámetro del impulsor, la densidad de la solución, de la mezcla, la viscosidad y, por qué no, si ustedes ven que sube y baja este fluido, pues la gravedad que está ahí influenciando. Lo que vamos a seguir viendo es qué pasa con el diseño. El diseño tiene que ver con el tipo de fluido en el recipiente, que puede ser turbulento, laminar. Pueden ser muy pequeños, de 1 litro, medianos 10 litros o muy grandes como 1000 litros.
Hay otros mucho más grandes que se utilizan a nivel industrial, como 10 metros cúbicos o 10.000 litros, ¿sí? El agitador tiene un diámetro. La densidad y la viscosidad de fluidos son importantes. Debe alcanzarse un mezclado perfecto, así como en el caso de flujo de fluidos en tuberías. También se puede calcular el número de Reynolds para que pudiera llevarse a cabo bien el mezclado. En este caso influye de tal manera que se puede utilizar un número de Reynolds modificado, ¿sí?, que se puede obtener de un análisis de las dimensiones y hacer pruebas. Y se han hecho pruebas de tal manera que ahorita se asocia un número de potencia cuando ya se tiene un número de Reynolds alto. Con número de Reynolds alto, entonces el número de potencia más usado es de 5.5, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se pueda diseñar el aparato o el dispositivo que se tiene en mente, ¿sí? Y ya dijimos, se obtiene por un análisis. Este diseño se puede emplear para diferentes dispositivos, como ya vimos, licuadoras, mezcladoras, extractores, nutribullet, inclusive lavadoras, y se puede llegar a dimensiones gigantes como el helicóptero o como el avión, y en dimensiones tan pequeñas como un reloj de motor, ¿sí? Pero también se pueden utilizar en drones. Actualmente ya es una modificación, pero se utiliza en drones para llevar a cabo algunas vigilancias o grabaciones. Así es que algo que siempre nos ha llamado la atención es la ecuación de diseño. Con la ecuación de diseño se puede calcular la potencia requerida para cualquiera de estos aparatos. Por ejemplo, medir la potencia en libras fuerza por pie sobre segundo. Y ahí se tiene la ecuación, de tal manera que la potencia es igual al número de potencia por la densidad, por el número de revoluciones por segundo, en el V al cubo, por el diámetro del impulsor de las aspas a la quinta, y dividido por GC, que es una constante dimensional, ¿sí? Ahí tienen ustedes las especificaciones: densidad, número de potencia, revoluciones por segundo, diámetro del impulsor, que en muchos de los casos también debe tener filo, y la constante dimensional GC, ¿sí? Entonces, por ahí es por donde podemos empezar el diseño. Ya nada más tenemos que darle valores a esas variables, entonces, y fijar. Por ejemplo, aquí ya tenemos fijado el GC, el número de potencia, que es constante según las recomendaciones. La densidad va a variar un poco con la densidad del agua. Las revoluciones por segundo también son las que van a variar un poco. El diámetro del impulsor o de las aspas también va a variar. Aquí se las podemos fijar como más nos convenga. Y calcular la potencia en pies libra fuerza sobre segundo y transformar la potencia en watts. En watt, para que ustedes asocien estos datos con los datos comerciales. Finalmente, las licuadoras tienen una potencia en watts, los extractores tienen una potencia en watts, los pequeños molinos tienen una potencia en watts, las lavadoras tienen una potencia en watts, de tal manera que es importante hacer la transformación de pies libras fuerza a watts para que ustedes pudieran hacer bien los cálculos. Todo lo que tenemos que hacer es hacer la igualdad. Aquí, por ejemplo, ya la hicimos y ahí tienen todos los valores: el número de potencia, las revoluciones por segundo al cubo, la densidad, el diámetro del impulsor a la quinta sobre GC, ¿sí? De tal manera que, haciendo los cálculos, por ejemplo, vamos a citar el primero. Para el número de potencia 5, GC 32.2, densidad 62.4, revoluciones por segundo, 5 revoluciones por segundo, diámetro del impulsor 0.164, muy poquito, diámetro 5 centímetros. Se obtiene una potencia de 0.158 pies libra fuerza sobre segundo, que en watts viene siendo 0.21. ¿Qué significa? Que está muy chiquito, ¿sí? Vean ustedes.
Estas dimensiones son para juguetes pequeños, porque hay muchos juguetes que se mueven de esa manera. Entonces, también podemos darle un pequeño aumento, ¿sí?, a las revoluciones por segundo. Y vean ustedes, aumenta la potencia y sigue siendo pequeña, ¿sí? O también aumentamos las revoluciones a 7 y también obtenemos una potencia pequeña en watts, hasta que llegamos a 1 watt, a 2 watts, a 15 watts, a 46 watts, a 109 watts, ¿sí? Ya para 109 watts tenemos 40 revoluciones por segundo, un diámetro igual de 5 centímetros, ¿sí? Y ya nos estamos acercando a el siguiente, que es 60 revoluciones por segundo, un diámetro de 0.164 centímetros, y se obtiene una potencia de 275 pies libra fuerza sobre segundo, que en términos de watts son 370 watts. Eso corresponde a una licuadora, ¿sí? Si aumentamos las revoluciones, es decir, a 70 revoluciones por segundo, el mismo diámetro, y la potencia aumenta a 587 watts. 587 watts corresponden a un NutriBullet, conocido como extractor también, o un extractor como el de zanahoria que ya le mencionamos. Y podemos seguir aumentando, ¿sí?, aumentando las revoluciones, de tal manera que en una una batidora donde mezclan huevo con harina, por ejemplo, el diámetro es un poquito más grande, pero las revoluciones son menores. Entonces se obtiene una potencia de 412 watts. Eso es una batidora común. Si nos acercamos más abajo, ¿sí?, vemos que sigue la lavadora. La lavadora, que tiene la misma densidad, pero miren ustedes, son muy pocas revoluciones por segundo, y el diámetro del impulsor es un pie que son como 30 centímetros. Entonces, una lavadora con estas dimensiones tiene una potencia de 924 watts. ¿Qué significa esto? Que ya corresponde a una lavadora. Entonces, se dan cuenta de que con esta ecuación de diseño que ya vimos, ¿sí?, con esta ecuación de diseño se pueden diseñar esos aparatos que ya mencionamos: la licuadora, el NutriBullet, el extractor, la batidora, la lavadora. ¿Qué pasa si queremos seguir aumentando? Por ejemplo, a una densidad más grande, 70 libras por pie cúbico, más revoluciones por segundo y un pie de diámetro del impulsor. Eso nos da una potencia de 129.608 watts, ¿sí?, que corresponden a una productora de pinturas. Acuérdense, tal vez no lo han visto, pero las pinturas se producen por miles de toneladas. Entonces ya corresponde a un tanque que debe tener un agitador o un impulsor de 173 caballos de potencia, ¿sí? Acuérdense que la pintura no es cualquier cosa, está muy pesada y es muy viscosa, por lo tanto, eso es la causa de que se requiere mucha potencia. Desde aquí ya lo podemos ver. Entonces, sigue, por ejemplo, otra producción industrial. Por ejemplo, plásticos que tienen una densidad de 63 libras masa por pie cúbico, una revoluciones de 5 y un diámetro del impulsor de 3 pies. Acuérdense que los plásticos también se producen en grandes cantidades, en grandes recipientes, ¿sí? Por lo tanto, eso nos da una potencia de 594 caballos de potencia para un dispositivo mezclador de plásticos. Acuérdense que aparte de que se tienen que calentar los plásticos, se tienen que agitar otra vez para que, como en el caso de las pinturas, se puedan llegar a homogeneizar perfectamente bien. Sobre todo en cuestión de plásticos, lo importante es que no entre aire, porque si entra aire, el plástico se ve muy feo. Entonces, por ahí es una preocupación que no entre plástico, que no entre aire.
para eso el impulsor no es nada más de aspas o de tipo impulsor de aspas. Para los plásticos se tienen que utilizar agitadores tipo tornillo, pero tornillos de 1 metro o 2 metros de diámetro. Así es que son muy pesados y por eso, miren ustedes, se requiere de 594 caballos de potencia. Entonces, cuando se habla de que queremos hacer este tipo de diseños, ya tenemos una buena idea. Pero acuérdense que cuando se trata de una licuadora y este es un prediseño, el siguiente paso sería hacer un prototipo de la licuadora. Un prototipo de la licuadora en pequeña escala. Una vez que ya se tiene un prototipo en pequeña escala perfectamente bien, entonces sigue el diseño en pequeña escala, ¿sí? En pequeña escala, de tal manera que también se tiene que probar, también se tiene que demostrar que funciona bien, o escala laboratorio, y después de que ya se probó que quedó bien, se tiene que pasar a las dimensiones comerciales. Entonces ya cuando se llega a las dimensiones comerciales es porque ya se tiene que dar la orden de que se compren cientos de toneladas de materiales para llegar a la producción. Por ejemplo, ¿cuántas licuadoras creen ustedes que se produzcan en una fábrica? No son 20 ni 100, son miles de licuadoras o batidoras, ¿sí? Lavadoras, ni se diga, miles de lavadoras. Entonces tiene que hacer primero un prototipo, segundo un diseño a escala piloto y tercero el diseño a escala comercial. Entonces en todo ese trabajo muy poca gente participa, muy pocas empresas se dedican a este tipo de trabajo o de diseño. Entonces por ahí está la oportunidad. Esta es una buena oportunidad para que ustedes piensen que las cuestiones de ingeniería sí tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver de tal manera que los ingenieros químicos que están más asociados con pinturas, con detergentes, con plásticos, con todo tipo de mezclas, somos los indicados para hacer este tipo de trabajos. Somos los que tenemos que dar una opinión bien definida para que quede perfectamente todo, ¿sí? Imaginen ustedes, si alguno de ustedes quiere saber qué ocurre en una reacción con catalizador, por ejemplo los aceites comestibles, parte del aceite, de la manteca se tiene que hidrogenar. Entonces ya han visto ustedes que son muy pesados esos aceites. Entonces también el aceite, el catalizador, el hidrógeno para hidrogenar son materiales que pesan. Entonces por eso también para este tipo de reactores se utilizan agitadores o mezcladores con mucha potencia. Entonces por ahí ya se pueden imaginar qué se puede hacer en diseño de reactores, ¿sí? Para que ustedes vean qué tanto pueden aprovechar estas ideas. Vean ustedes este tipo de aparato que seguramente ya han visto ustedes. ¿Qué tipo de aparato es? Es un famoso NutriBullet, ¿sí? Y como ustedes verán, también tiene su forma, tiene su motor, tiene sus aspas, tiene su recipiente. Entonces por ahí es cosa de ir viendo cómo es que actúan estos dispositivos. Vean ahora ustedes el mismo NutriBullet, pero nada más con agua, para que se den cuenta cuánto tiene de movimiento el fluido, ¿sí? Si ustedes lo llenan, no se dan cuenta cómo se mueve el fluido, pero ya ahorita que aquí lo presentaron nada más con agua, se dan cuenta que tiene un movimiento muy acelerado, muy turbulento. O sea que cuando ustedes hacen el mezclado, queda un mezclado perfectamente bien hecho, ¿sí? Eso es lo que queremos que quede en otros dispositivos, en otros aparatos, por ejemplo, en la licuadora, en el extractor, en la lavadora. ¿Cómo tienen que ser estos dispositivos? Pues tienen que mezclar bien. Si ustedes ven esto, si la ropa se mueve así como se mueve el agua, pues ¿cómo de que no se le va a salir la mugre? Pues claro que sí, y va a quedar muy limpia. Y entre más tiempo se le dé, más limpia puede quedar.
Entonces, por ahí eso es lo que queremos que entiendan, que este dispositivo o estos dispositivos sirven para hacer este tipo de trabajo. Finalmente, lo que queremos es recordarles que la ingeniería química, y este es un adelanto para todos los futuros ingenieros químicos que a veces se preocupan o a veces les sale la duda de por qué estudiar ingeniería química. No nada más vamos a estar relacionados con reacciones y con procesos de destilación, con procesos de absorción, con procesos de transporte de fluidos. También tenemos que saber diseñar este tipo de dispositivos mezcladores, homogenizadores o de tipo industrial, semi-industrial o de tipo casero, inclusive llegar al tipo de juguetes, algún tipo de juguetes que también puede ser interesante diseñar. Acuérdense que también en el mercado comercial hay una gran cantidad de juguetes que se mueven con agitación, y no se diga de juguetes para niños que tienen ahora sus carros chiquitos y que los pueden mover con un motorcito de determinados watts, por ejemplo 300 watts, y que hay que cargar cada vez que se bajan para que pudieran tener algo de diversión los niños, algo de pérdida de miedo de manejar. Algunas bicicletas todavía están en prueba porque son muy inestables, pero también a las bicicletas se les puede adicionar algo relacionado con motor, con movimiento, para que pudieran desplazarse y conocer más acerca de lo que es la velocidad. Y desde el punto de vista de la ingeniería, las cuestiones de diseño. Estos son muy importantes para que ustedes en determinado tiempo futuro cercano, a todos nuestros futuros ingenieros químicos les deseamos la mejor de la preparación, la mejor de las ideas para que sigan estudiando, profundizando en estos temas. Por el momento les queremos agradecer su participación, su atención. Si alguna vez quieren saber algo más de los simuladores, por favor mándenos sus opiniones, sus mensajes y les contestaremos. Si quieren, suscríbanse a mi canal. Si les gusta este tipo de videos, denle like. Si quieren compartirlo también, entonces para cualquier opinión estaremos a sus órdenes. Gracias por su participación. Hasta pronto.